Saludos y bendiciones para todos los amigos y hermanos que puedan estar al alcance de esta transmisión en esta hermosa tarde del Señor. Estamos contentos y estamos totalmente expectantes de un tiempo maravilloso. Agradecemos a Dios por su amor y su misericordia que nos permite estar aquí un martes más, hoy martes 5 de agosto del año 2025. El tiempo va corriendo aceleradamente. Ya entramos en el mes 8, un mes glorioso, un mes que llama y alude a un tiempo de nuevos comienzos para los hijos de Dios. Así que enfoquémonos en lo que el Padre tiene para nuestras vidas y tengamos expectativa de lo bueno que Él ha preparado de antemano para nosotros. En esta tarde tenemos un programa especial que hemos estado anunciando. Hay gran expectativa en el pueblo, en la vida de los amigos que nos siguen, que ven nuestras plataformas de Facebook. Quiero enviar saludos cordiales a nuestros colaboradores de este programa que semana tras semana nos asisten, a los apóstoles y doctores, el doctor Carlos López, quien siempre los martes está con nosotros cada vez que tiene la oportunidad, el doctor David Rivera, también los saludo, a nuestro amigo y hermano, el apóstol Enrique, lo bendecimos, a los apóstoles eh, José Luis y Margie de allá de Barranquita, a los hijos de la casa, Ministerio de Fe. Y en esta tarde tenemos la bendición no solo de saludar, sino también de tener con nosotros al doctor Israel de Jesús, quien va a estar compartiendo con nosotros un tiempo espectacular junto al profeta y doctor James Hernández, dos generales del Señor que tenemos en esta tarde conmigo, porque es un tiempo profético, es un tiempo glorioso y queremos que el pueblo sea bendecido, edificado a través de estos espacios que no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar, ¿verdad? Momentos como este tenemos que aprovecharlo. Así que quiero pedirle a cada uno de ellos que les salude primeramente al doctor Israel de Jesús, profeta de Dios, que en esta tarde tenemos la bendición de tenerle con nosotros. Ah, apóstol querido, bienvenido, qué gozo tenerte con nosotros acá. Salúdanos a esa audiencia que va a estar, ya está sintonizada y está conectadita por ahí. Palabras de saludos para ellos. Cuando pueda, abre el micrófono para que podamos escucharte. Así que lo cerramos ahorita para hacer la conexión, pero ahora necesitamos abrirlo. Ahí está su asistente, nada más y nada menos que la profeta de Dios, Miriam de Jesús. Dios me la bendiga mucho. Amén. Ese problema no lo vamos a causar nuevamente, así que lo vamos a dejar prendido. Bendecido apóstol Jerry Nazario, hombre de Dios, agradezco el privilegio que me concede de estar con usted en este bello programa. La verdad que me siento, me siento un poco, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando la palabra para decirla. No tienes que preocuparte. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros, así que fluye con libertad. Para mí es un honor de verdad estar en este programa, un programa que está causando un impacto nacional e internacional. Y yo quiero saludar a los hermanos y a los amigos que nos están observando y oyendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, apóstol. Gracias por estar con nosotros, de tomar de tu tiempo y para nosotros es un verdadero honor. Y agradecemos a Dios por tu vida, por el depósito de Dios que hay en ti y que podemos tenerte para escuchar lo que el Padre te ha entregado a lo largo de los años ministeriales y que de alguna manera podamos edificar juntos el cuerpo de Cristo y en especial a una nueva generación que está hambrienta de la palabra. De igual manera, tengo conmigo al profeta y doctor James Hernández, que nos honra en tenerle y poder tener este espacio para compartir. Bienvenido, profe. Saludos, apóstoles amados. Gusto de estar con ustedes después de hace un tiempito, ¿no? Uh -huh. Un gran honor de poder estar
el doctor Israel, que siempre es una gran bendición verle cómo está. Me gusta mucho su gorra. Sí, Eso, eso es de la patria, eso es de aquí, de nuestra tierra preciosa como, de Puerto Rico. Y de verdad que nos bendice, ¿verdad? No tanto ver al apóstol y doctor Israel, sino también por ahí la manita, por lo menos, de la profeta y apóstol Miriam de Jesús, que nos honra siempre. Sí. Y nos bendice, nos bendice. Así que gracias, apóstol, por la invitación y saludamos también a todos los doctores y apóstoles, ¿verdad? Que siempre están semana tras semana con tu persona y a los que se están conectando, a los que se conecten después, ¿verdad? Saludos y oramos al Eterno que sea de bendición esta tarde, esta velada. Así que adelante, apóstol. amén, amén, prophet. Realmente esta tarde tenemos muchas cosas que quisiéramos compartir, así que vamos a poner un fundamento sobre el cual quisiera que ustedes puedan edificar, fluir. Tenemos la intención de plantear algunos temas de edificación y de educación al cuerpo de Cristo en el ámbito profético, Ujú, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos proféticos y por cuanto estamos viviendo tiempos proféticos, se requiere de un pueblo profético. Y cuando hablamos de un pueblo profético, no necesariamente todos tienen que ser profetas para ser proféticos. Y esos ujú, puntos los vamos a tener, ¿verdad? Clarificados, porque la iglesia del Señor es profética en sí. La, ujú, la, la persona del Espíritu Santo nos vino a dar acceso a esa dimensión profética por medio de él para que podamos oír, ver, discernir, entender lo que él quiere comunicar, entender los tiempos que estamos viviendo, los ujú, tiempos que se avecinan y saber cómo movernos, ¿verdad? En alineamiento a lo que él ha establecido desde la eternidad y conforme a los planes que él tiene para con su pueblo. Y parte de lo que hoy queremos compartir es el hecho de que bíblicamente Dios siempre miró a su pueblo eh, como un pueblo profético, con la capacidad profética e incluso vemos escrituralmente que vamos a leer en un momento dado cómo aún el mismo Moisés hizo una expresión cuando dijo, quiera Dios y todo Israel fuera profeta. Qué bendición sería que toda la iglesia fuera profeta para poder profetizar al mundo, poder profetizar a las naciones, que en cada lugar donde hay hijos de Dios, ¿verdad? Pueda haber una palabra diciendo, así dice el Señor. Y realmente la iglesia comenzó en esa dimensión. Y creo que hacia esa dimensión es donde el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia. Pero una de las cosas que también yo quiero que consideremos, aunque sea al final de esta transmisión, es que podamos, estando entre profetas, también profetizar sobre nuestra tierra de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo quiero traer a su consideración y a la consideración de la audiencia que nos ve el hecho de que están pasando cosas poderosas en nuestra tierra, más allá de las cosas negativas que están pasando. En nuestra vida tenemos que nosotros tomar una decisión en dónde nos vamos a enfocar. En el vaso vacío, el vaso medio vacío, el vaso casi lleno, en lo bueno o en lo malo. Yo prefiero enfocarme en lo bueno porque el enemigo no tiene parte ni suerte. Él es un enemigo derrotado y todo lo que él hace al final, dice la palabra, que todas las cosas obran para bien. Y trayendo eso a colación, Puerto Rico ha estado en el ojo del mundo en la última semana. Puerto Rico ha estado en las noticias a nivel literalmente mundial. ¿Quién ha sido el instrumento? No es lo importante.
¿Cuál es el final de todo esto? A mi entender, sí es lo relevante. Entre los eventos que han ocurrido en las últimas semanas, también en Puerto Rico hubo la visita de un evangelista coreano, el cual Dios lo estuvo usando y ministrando en el área este del país, y lo traigo a colación porque voy a traer a colación otras cosas seculares en el ámbito económico, pero todo hombre, aún del extranjero, y mucho más cuando son países tan distantes, que vienen a Puerto Rico, no vienen por venir. Dios pone en ellos el querer como el hacer. Y Jesús mismo dijo que el que no es contra nosotros, con nosotros es, ¿verdad? Cada quien que venga a bendecir nuestra tierra, a orar, a profetizar sobre nuestra tierra, que sea bienvenido y que Dios los pueda usar como un instrumento de bendición y de levantar una generación que tiene propósito. Pero en los días pasados ha habido eventos económicos de actividades que han puesto a Puerto Rico en el ojo del mundo entero. Hubo un evento que se realizó aquí de Fórmula 1, de carreras de carros. No se hizo una carrera, pero se trajo este programa de Fórmula 1 que trajo a Puerto Rico la presencia de gente de Italia, de Inglaterra, del mundo entero. Y digo esto porque Puerto Rico literalmente ha estado siendo expuesto al mundo. El tercer evento fue el hecho de que una puertorriqueña en días pasados, por primera vez, estuvo en el espacio y ella llevó al espacio la bandera de Puerto Rico, llevó el coquí de Puerto Rico, llevó ciertas cosas de Puerto Rico y al bajarse lo primero que sacó fue la bandera de Puerto Rico. Habiendo dicho eso, traigo esto a colación porque nosotros como ministros del Señor, puertorriqueños en nuestra tierra de Puerto Rico y que amamos nuestra tierra, eh, el profeta Jeremías dijo, orad por la paz de vuestra ciudad, porque en la paz de vuestra ciudad está vuestra paz. Cada vez que profetizamos, oramos por nuestra tierra, creemos que viene un levantar y un resurgir. Es por eso que se hace tan necesario en el tiempo presente que la iglesia sea preparada proféticamente para responder al corazón de Dios, para responder a las intenciones de Dios y no dejarnos llevar por las cosas negativas que puedan ocurrir y que van a ocurrir, que siempre ocurrirán, ¿verdad? Sino que nosotros podemos hablar más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Por eso hoy necesitamos profetas en la iglesia del Señor, necesitamos una generación profética en medio del pueblo de Dios. En el libro de Número, en el capítulo 11, versículo 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero dice el versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Elda y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento.
Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera sobre su espíritu y pusiera su espíritu sobre ellos. Qué tremenda escritura para comenzar este diálogo profético, porque para salirme del medio, una de las cosas que yo quiero plantear en esta hora, que lo profético al líder principal, ya sea el apóstol o pastor, no viene a ser una competencia, viene a ser una ayuda de Dios para ti. Mira cómo dice la escritura, y llevarán la carga del pueblo y no la llevarás solo. Cuando un líder tiene un equipo profético, tiene profetas a su alrededor, Dios le está aliviando la carga espiritual y la carga ministerial. ¿Por qué quizás estamos viendo tantos hombres de Dios, iglesias afligidas, iglesias y ministros cargados? Porque literalmente no hemos permitido que emerja y se desarrolle el ministerio profético en medio de la casa del Señor. Habiendo puesto eso como base, ¿verdad? Yo quiero pedirle a los profetas, comenzando con el doctor Israel, que nos pueda hablar un poco, ¿verdad? Él como profeta de oficio, que ha escrito libros y ha enseñado por tanto tiempo, cuán importante a su entender es lo profético y los profetas hoy en la casa del Señor para la iglesia de Cristo. Voy a comenzar a leer una escritura porque siento una unción fuerte para profetizarle una palabra que yo me puso en el corazón. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2 dice, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vuelvo a repetir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Voy a leer otra escritura más. En el libro de Joel, la Biblia dice, una escritura que conocemos por muchos años, que la hemos hasta predicado sobre ella, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y por último, en el libro de Amós, la Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele los secretos a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hemos hablado palabras bíblicas sobre el ministerio profético muy importantes para poderle hablar sobre lo que el Señor ha puesto en el corazón nuestro. Apóstol, mientras estábamos hablando y mientras estábamos ministrando, el Señor me puso esto en el corazón que le dijera a usted. Me dijo el Espíritu Santo que le dijera, estás en una ciudad donde existen la imagen de reyes, los cuales yo envié para que llevaran oro, plata. Y el Señor me dijo que te dijera que
Él te ha dado una gracia y un favor especial con el alcalde de esa ciudad. Y no te preocupes, dice el Señor, que te voy a traer riquezas, tesoros prontamente para que logres la visión y el plan que te he entregado. Así que el favor de Dios está sobre tu vida para lograr los eventos que vas a realizar en Puerto Rico. Y yo te voy a dar un favor y una gracia especial en la isla de Puerto Rico. Igualmente el profeta James, el Señor le dice al profeta James que él lo escogió como un profeta para la isla de Puerto Rico específicamente, que no se mueva, que se permanezca fiel y firme ahí, porque Dios le ha dado un favor y una gracia especial y lo va a restaurar proféticamente en la isla de Puerto Rico. En nombre de Jesús. Apóstol, recibo esa palabra y creo que es el corazón de Dios que nos comunica sus intenciones para que nosotros podamos movernos sin temor a hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Por eso realmente necesitamos la voz profética en un tiempo como este. Necesitamos lo profético porque trae el corazón de Dios y alivia la carga del liderato del tiempo presente. Algo pasó a lo largo del camino donde, como parte del plan de las tinieblas, lo que era un equipo de trabajo para el avance del evangelio, de alguna manera el enemigo lo logró colocar como si fuesen enemigos en lugar de parte de un mismo equipo. Hubo una época donde ya no se reconocía el ministerio, la función profética dentro de la iglesia y mucho menos el carácter o el oficio del ministerio apostólico. Pero en los días que estamos viviendo, que son días de restauración de todas las cosas, el Espíritu Santo ha vuelto a traer una restauración plena del ministerio quíntuple. ¿A causa de qué? Es lo que debemos nosotros tener entendimiento a ese respecto. Así que yo quiero que en eso nos comparta también el profeta James, ¿verdad? Lo que por años él viene realizando, lo que él visualiza que hoy Dios quiere hacer con la iglesia y quiere manifestar con su pueblo. Primero, apóstol, recibo esa palabra. Gracias por siempre desatar el corazón del Eterno sobre nuestras vidas, porque no ha sido la primera vez y oramos al Eterno que cada vez que sea necesario el Padre te use como siempre. Aleluya. Porque una silla de ruedas nunca te ha limitado Amén. a profetizar, siempre lo has hecho. Aún en tu convalecencia, has sido un hombre de principios, de valores, de la palabra correcta, en el tiempo correcto. Yo soy testigo de eso, que cuando más he necesitado una palabra de motivación, siempre tu voz profética me ha bendecido de una forma espectacular y es increíble. Eso debería ser una enseñanza para mí, para toda la generación que se está levantando como profeta. Aleluya. ¿Cómo? Porque por menos que eso, hay gente que se quitan. Y tú has permanecido en medio de tu levantar y de tu restauración física. Y yo proclamo y profetizo ¿Cómo? de que tus mejores días, tu voz va a sonar no solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica y las naciones. Porque tu voz profética, como los días de Elí, que la vela se apagaba, la luz se apagaba y se levantó un Samuel, pero en este caso es todo lo contrario. En este caso, tu luz ha alumbrado más que con más sabiduría que en años anteriores. Aleluya. Y yo recibo tu consejo, tu amonestación ¿verdad? Y tu palabra para el apóstol y para mi persona, y la recibo. Así que de igual forma, sobre tu persona hablamos perfecta salud y que el Padre culmina lo que comenzó en tu cuerpo físico. Yo no sé si hay alguien que está velando que lo pueda creer,
¿verdad? Pero yo lo sigo creyendo. Oro por el doctor Israel todos los días. Y mi palabra es, Señor, gracias porque ya lo restauraste completo. Eso es. En nombre de Jesús. Y yo doy gracias al Señor. Pero yendo a la pregunta ¿verdad? Del doctor Nazario, pues mira, apóstol, yo creo que el enemigo siempre va a buscar romper el molde de Dios. ¿Cuál es el molde de Dios? Cuando vemos a Yeshua, los envió de dos en dos. Entonces, no es casualidad que aún en esos días de Moisés, cuando vemos a Eldad y Medad, hay algo que me llama la atención y busqué el significado de los nombres de ambos. Y Eldad y Medad dice, Eldad significa Dios ha amado y Medad significa amor. Entonces, de entre todos los demás sacerdotes, porque ¿verdad? Eran ancianos, pero de que fueran 70 es el número del sacerdocio. Entonces, cuando vemos a esos 70 que se encontraban profetizando, pero el Espíritu del Señor no se limitó al sacerdocio, sino que buscó a dos, uno uno que significa Dios da amor o ha dado amor, y el otro significa amor. ¿Qué significa el estar unificados como lo estuvo Eldad y Medad fuera del campamento? Y eso significa que Dios no va a limitar su espíritu por lo que podamos opinar, por lo que podamos decir, porque su espíritu no tiene límites. Y pensar que en los días de Moisés, vamos a empezar por ahí, en los días de Moisés no existía Espíritu Santo. Mas, sin embargo, estaba en la función, ¿verdad? En la atmósfera y se manifestaba donde Jehová lo posaba. Eso significa que el Espíritu aquí muestra que nunca fue limitado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Moisés era un hombre más manso que ningún otro hombre en la faz de la tierra. Significa que lo que reposaba sobre el líder era un espíritu de amor. Solo que Moisés desató sobre aquellos 70 ancianos, no solo fue un espíritu profético, fue un espíritu de amor y de mansedumbre. Pero ¿en quiénes se manifestó? En los que estaban fuera del campo. Porque podrán haber muchos ancianos en la casa, pero el espíritu va a buscar siempre a los que andan unidos en mostrar el amor de Yahweh y ser amor y andar en ese amor para que el espíritu correcto se manifieste. Por eso Moisés dijo, ¿tienes celo de mí? Porque vemos amor, el amor de Dios, y vemos entonces que un Josué, y no perdamos de perspectiva que Josué fue la mano derecha que Dios levanta después de Moisés. Eso significa que entonces, no porque hay algunos que sean mano derecha o estén cerca del líder, están necesariamente caminando en amor. Habían dos fuera de campamento, unidos, que sus nombres simbolizan lo que hoy tanto necesitamos para poder ejercer el ministerio apostólico y profético. Uno significa Dios da amor o Dios ha amado, perdón. Dios ha amado y el otro significa amor. Eso significa Dios nos ha amado desde la eternidad y nos va a amar por la eternidad. Pero Dios está buscando quien anda en amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Yo entiendo que lo que nos ha separado hoy es porque usualmente nos ha faltado el carácter del amor, de poder decir, ¿sabes qué? Yo sé que pasó esto, pasó aquello, pero ¿sabes qué? Vamos a echarle a un lado y vamos a caminar porque los propósitos del reino tienen más peso, ¿verdad? Que todo lo que pueda acontecer o pueda acontecer en el futuro. Así que vemos el ejemplo en el campamento de Moisés, que por eso Moisés dice, ojalá todos fueran profetas. No que caminaran en el espíritu profético, sino que los llamó, ojalá fueran profetas de oficio o profetas llamados por Yahweh. ¿Por qué? Lo vemos en Moisés. Moisés tenía una carga demasiado sobre sus hombros y esa carga él necesitó en un momento dado. Por la sabiduría de Jetro, su suegro, le dijo, suelta lo que tú cargas porque si no, vas a acabar contigo mismo. ¿Qué nos hace falta como iglesia? Profetas maduros en la palabra, no que estén por ahí a diestra y a siniestra profetizando, sino que
El profeta que madura es aquel en la casa del Señor, que sigue la misma línea que el apóstol trae y se va por esa línea y no rompe o no habla dos cosas diferentes, sino que si el apóstol trae un pensamiento, siga el pensamiento. Y eso fue lo que realmente Moisés quiso decirle a aquellos ancianos, especialmente a Josué. Dijo, esos dos están en el espíritu correcto, aunque no estuvieron en el campamento, porque andan en amor. En otras palabras, le quiso decir a Josué, eso es lo que te falta a ti, apóstol. Aleluya. Apóstol, ¿quieres compartir algo más? Sí, quiero leer unos pensamientos que tengo escritos aquí. Amén. La primera raíz hebrea de Roeg, José y Naví. Las dos primeros testifican el que ve y el que se traduce como ver. O sea, los profetas no solamente ven, sino que ellos pueden ver en la versión misma. Este término aparece en la Biblia, específicamente Naví, que traducido es como profeta, es el más básico y aparece 300 veces como verbo. Se presenta más de 100 veces. También se puede definir estos términos del lenguaje hebreo como el que le da revelación interna del pasado, presente y futuro. O sea que el profeta de hoy puede hablar del presente, del pasado y del futuro. Yo estoy viendo profetas que están hablando solamente del pasado, pero no están hablando del presente ni del futuro. Como, Es muy importante que los profetas entiendan este particular. Dios cuando habla en los tres términos, habla en el término pasado, presente y futuro. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos bajo el ministerio de un profeta. Hay que tener mucho cuidado cuando ellos no están bajo cobertura o protección, porque es necesario que el profeta esté bajo sujeción. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús ascendió al cielo, a unos llamó apóstoles y a otros llamó profetas. como, Quiere decir que hay un orden, en el género de Dios hay orden. yes. Y si no seguimos el orden, vamos a fracasar y vamos a cometer muchos errores. Por eso hay tanto dilema hoy concerniente al término profético, porque han dicho, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Como, Y entonces es muy importante que estemos definidos en la casa local, donde seamos instruidos y capacitados y ministrados igualmente. Así que, apóstol, les cedo. poderoso apóstol, poderoso. Y precisamente eso que estás compartiendo es una enseñanza magistral porque hoy día estamos viendo o simplificando lo profético tan solo con profetizar o anunciar cosas o revelar nombres o revelar cosas muy personales. Y tenemos, yo no diría problema, yo diría una situación, y es que tenemos que entender que la iglesia de Cristo no es griega, ni es americana, ni es occidental, ni es contemporánea. La iglesia de Cristo nace de un fundamento hebraico y el pensamiento hebraico es de cuerpo, no es de individuos. Nosotros hemos hecho un evangelio individualista, donde lo que permea muchas veces en las reuniones es una profecía personal. Y si no se me profetizó personalmente, Dios no se movió. Y estamos dejando de vista todo lo que Dios está hablando corporalmente, todo lo que Dios está hablando como pueblo, como nación, porque cuando Dios habla
como pueblo, en esa palabra general está nuestra bendición. En esa palabra corporativa está nuestro sueño, está nuestra visión. Por eso dijo, mas buscad primeramente el reino. El reino no es algo individual, el reino es algo colectivo, es el reino de Dios. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué son las demás cosas? Bueno, las demás, todo lo que es tuyo, lo que es de tu familia, lo que es de tus hijos, lo que es de tus generaciones. Pero él dijo, primeramente el reino. Entonces, cuando nosotros entendemos el principio de que el reino está por encima de todas las cosas, vamos a tener que aprender a superar los complejos personales, las faltas de perdón que algunos tienen, las faltas de identidad que algunos tienen, la necesidad de validación, de que otros los validen, de que ser reconocido, de llegar a lugares y que llegó fulano de tal, porque por años hemos visto que la gente ha tomado los ministerios como una manera de ellos proyectarse y de ellos alimentar los egos que en otras áreas de su vida quizás no pudieron satisfacer. Pero Dios está volviendo a su iglesia a un orden correcto, a un orden original, donde debemos responder a la visión del reino, al corazón del Padre, porque me llama mucho la atención esta escritura que compartimos en el hecho de que Dios le dice a Moisés, yo pondré en ellos, como decía el profeta James, yo pondré en ellos de tu espíritu. Y esa palabra de tu espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del pensamiento, de la visión que ya él le había impartido al líder de Dios, al hombre de Dios, y dijo, yo lo voy a plasmar en sus corazones de tal manera que ellos vean como tú ves, que ellos hablen como tú hablas, que ellos piensen como tú piensen, que cuando vayan a orar, oren como tú ores, que cuando vayan a profetizar, profeticen lo que yo te revelé. ¿Sabes lo que pasaría si la iglesia hoy tuviéramos profetas que estuviéramos profetizando no lo que los apóstoles quieren en su visión individual, sino lo que Dios, porque dice aquí una escritura que tú leíste ahorita, apóstol Israel, que Él es la piedra angular de todas las cosas. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza, el fundamento de apóstoles y profetas, pero la piedra angular es Cristo. Por lo tanto, la visión principal que tenemos que impulsar, tanto apóstoles como profetas, es la visión de Cristo. ¿Cuál es esa visión? Alcanzar los perdidos, traer el reino de Dios a la tierra, edificar conforme a su diseño y edificar y profetizar conforme a su palabra, a lo que él ha establecido para un tiempo como este. ¿Por qué es tan importante para los profetas conocer las escrituras? Hoy día, o a lo largo de los años, mucha gente ha pensado que lo más fuerte de un profeta son los dones espirituales, tales como lenguas, discernimiento de espíritu y todos estos dones que son poderosos. Pero a mi entender, una de las cosas más fundamentales para un profeta en oficio como profeta para el cuerpo es el conocimiento de la escritura. Porque cuando un profeta conoce la escritura, lo primero es que profetiza bajo en el tiempo adecuado de Dios, no lo que Dios habló ayer, lo que Dios está revelando hoy. Tenemos mucha gente profetizando con un odre viejo, con una mentalidad vieja, con un estilo y con un pensamiento de los 80, de los 90, y estamos como a destiempo. No podemos percibir lo que está pasando en medio de esta generación, cómo movernos en medio de esta generación. Eso no cambia la palabra, ciertamente que no la cambia, pero Dios te va a dar entendimiento de cómo tú operar, como decía ahorita el apóstol Israel, en los tiempos, conociendo el pasado, conociendo el presente, pero conociendo hacia dónde Dios está moviendo a su iglesia. Por eso hoy necesitamos profetas con fundamento, necesitamos profetas también enseñables, gente que pueda ser moldeable,
hoy día el trabajo en equipo es el trabajo más retante que yo he entendido que tiene la iglesia por delante. Yo doy gracias a Dios porque los años que llevo en relación con ustedes, que conozco al apóstol Israel, siempre desde el día uno que lo he conocido, su visión ha sido cuerpo, su visión ha sido equipos, su visión ha sido unir. Ven para acá. Recuerdo cuántas veces iba a predicar y llamaba a aquel, llamaba al otro, ven aquí que voy a estar acá. Y cuando llegabas allí, mejor es que estuvieras preparado porque te iban a soltar el micrófono, algo iba a pasar. Nadie podía estar desprevenido porque en cualquier momento te podían soltar el micrófono. Ahora, yo digo, ¿qué pretendía él? Él no pretendía, y no, ¿verdad? Y digo él que está aquí, no pretendía dejar en vergüenza a nadie, lo que pretendía era activar, provocar algo en esos hombres de Dios que muchos de nosotros estábamos rookie, empezando, pero ¿qué estaba haciendo él? Activando. Fíjate que lo que pasó aquí con Moisés y esos 70, ¿qué vino? Una activación colectiva, pero habían dos que no estaban en el campamento, pero me llama la atención un dato, Prophet Jane, y es que dice que estaban inscritos. Ellos no estaban allí, pero estaban inscritos. Qué interesante que cuando tú estás inscrito en el propósito de Dios, aunque no estés en la reunión de los escogidos, por causa de estar inscrito en la agenda de Dios, Dios te va a usar. Hay gente que me está mirando que posiblemente no pertenecen a la red aquí, a la red allá, al grupo aquí, al grupo allá, pero están inscritos en la agenda de Dios. Están llamados para un tiempo como este y Dios los está usando, pero Dios los va a usar para un tiempo tan delicado como el que nos ha tocado a nosotros vivir. Pero es importante y necesario que nosotros podamos responder al llamado de Dios para poder edificar proféticamente. Adelante, profe James. Sí, es poderoso lo que acaba de compartir el doctor Israel y tu persona. Estos son tiempos muy retantes, apóstol, en los que vemos el desafío que existe en el cuerpo, ¿no? Especialmente en las eclesías. Yo recuerdo que años atrás, creo que fue el año 2010, el Señor me retó a que las congregaciones que yo fuera le preguntara a la cabeza de la iglesia, al ángel de la iglesia, eh, que dónde estaba su ministerio quíntuple y dónde estaba el fundamento. Y lamentablemente recuerdo que el Señor me prohibió profetizar como por un año y me dijo, solo pregunta dónde está el fundamento de la iglesia, dónde está el ministerio quíntuple. Y tristemente, al final del año, puedo decir que el 90% no tenía ese fundamento en sus congregaciones. Y es porque lo que acabas de decir, apóstol, el reto que nos ha tocado en este tiempo es poder trabajar juntos, trabajar en equipo. No lo veo difícil por los dones, lo veo lo que ha sido complicado por el carácter, por lo que tú acabas de decir. Ellos estaban inscritos, ¿verdad? Eldad y Medad estaban inscritos, pero el espíritu, la activación les tocó. Nuestra función en este tiempo, apóstol, a mi entender, es que podamos activar a la nueva generación, ¿verdad? En lo correcto, en el modelo correcto, eh, porque realmente, pues, el reto está en ver que ellos puedan fluir con el corazón correcto. Como decía el apóstol, no solo profetizar del pasado, eso está a diestra y a siniestra, pero y a la misma vez no deja de ser un reto porque vemos muchas personas profetizando cosas aún fuera de tiempo, profetizando cosas, llamados, dones, funciones, títulos en personas que
o no tienen la experiencia, quizás Dios los esté llamando para eso. Pero no es el momento de soltar una palabra en destiempo sobre personas que no cargan en ese momento con ese peso de llevar la responsabilidad de un cuerpo entero hacia lo que Dios está hablando para una nación. Yo creo que el Espíritu del Señor se está moviendo más. No es que no va a moverse en la iglesia. Lo que voy a decir va a ser un poco retante. Los profetas, cuando vemos en las escrituras a los verdaderos profetas de oficio, búscame qué iglesia fueron, apóstol, en el Antiguo Testamento. Eran profetas que iban todo el tiempo a los reyes, porque eran profetas de nación. Cuando vemos a Elías fue enviado a los reyes, fue enviado para traer abajo el reino de Jezabel, ese espíritu demoníaco. Y así vemos a Jeremías, Dios lo envía a los reyes, etcétera, etcétera. A Isaías por igual, y claro, le hablaba a Israel, pero la función primaria de ellos como profetas era la nación. Y en este caso, Dios necesita profetas de nación. Dios necesita profetas que le hablen al cuerpo y a la nación. Bien lo decías ahorita al principio. Hemos visto tanto acontecer en estos días en Puerto Rico, ¿verdad? Lamento decirle a los que quizás me estén escuchando, no soy persona de ver noticias, pero siempre se zafan y los que comparten uno mira. Y me preguntan qué Dios está diciendo, qué tú opinas. Digo, mira, yo no tengo una opinión. Si no tengo una palabra de Dios, yo no tengo una opinión. Pero sí, cuando vemos a un David, por ejemplo, David, ¿quién era? Apóstol, un bastardo o reconocido como un bastardo. Pero Dios lo lleva ¿a dónde? A donde el rey. A usar su don musical para traer alivio a un rey que había sido rechazado por Yahweh. So, ¿qué significa esto? Dios se vale de lo que sea, apóstol, un Bad Bunny, ¿verdad? Se puede valer de cualquier cosa para honrar a un profecía que se nos haya olvidado a todos, profetas como en este caso el doctor Israel, que ha profetizado por años sobre Puerto Rico. Y Dios no va a dejar caer su palabra simplemente porque se levanta un joven con una influencia musical, porque eso que él carga quizás, ¿verdad? O que carga musicalmente, porque cantante no es definitivo. Y lo tengo que decir, me perdona a los que les gusta el tipo, pero no es cantante. Pero carga una influencia, y esa influencia, ¿quién se la da? Dios. Se la dio Dios, porque el diablo no tiene nada que dar, apóstol, a menos que compre tu alma, ¿verdad? Y tú la rindas a él. Pero Dios se vale de lo que sea para este tiempo usar proféticamente lo que tenga que usar, siempre y cuando los que se supone que estemos profetizando no lo hagamos correctamente a favor de la isla del Cordero. Yo creo que estamos en un tiempo, ¿verdad? Mi esposa me decía que esta mañana tembló temprano y es lo que yo he venido compartiendo. Dios está sacudiendo los fundamentos y está yendo a lo más profundo para sacar lo mejor de nuestra tierra. Nuestra tierra se distingue, está rodeada por un mar precioso. Y yo creo que nuestra tierra va a ser visitada una vez más por la gloria del Eterno, así como un tsunami. Se levanta un oleaje de gloria sobre nuestra isla y sobre el cuerpo del Cordero. Aleluya. Apóstol, quería preguntarte con relación a, tú has sido un pionero en muchas áreas, has sido un hombre de Dios usado, eh, como yo siempre decía, adelantado a los tiempos, hablando una palabra profética en un tiempo donde no había tanta palabra fluyendo revelada. Y tú escribiste un libro hace muchos años atrás que se llamaba Los Profetas de Hoy. Yo quiero que me hables un poquito, que sé que lo tienes contigo, cuando Dios te mostró, te dio ese libro, ¿qué te reveló, qué puso en tu corazón para escribir ese libro? Fíjate, apóstol, la verdad es que cuando yo estaba escribiendo, no tenía mucha luz, excepto que estaba influenciado por ciertos profetas
que me estaban ministrando continuamente. Y entonces el Señor comenzó a ministrarme sobre el don del apóstol, el don del profeta, el don de, de o sea, los oficios del profeta, porque hablamos del profeta, pero no hablamos sobre su oficio, su llamado, su unción, su gracia, su capacidad. Y no solamente eso, sino también, no, hoy no se oye mucho sobre el presbiterio, ¿Cómo? la imposición de manos, que eran parte del llamado del profeta. No se ven. Sin embargo, en el libro de los Hechos vemos presbiterios continuamente. Y, y, y entonces, basado a ese particular, fue que yo escribí el libro. Voy a leerle alguna cosita que tengo aquí en el libro. El oficio del profeta es uno de los 5 ministerios dados a la iglesia. El ministerio del profeta en la iglesia no es un don del Espíritu Santo, sino la extensión misma de Cristo. En Jesucristo está la manifestación completa de los oficios del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Todos, todos ellos en un mismo cuerpo humano. Ninguna persona recibe los cinco ministerios, pero algunos reciben solamente uno, en el cual, porque a veces la gente están ministrando, yo he visto muchas personas que están ministrando sobre el ministerio profético y brincan y se paran, ahora soy apóstol. ¿Cómo? Y entonces ese es el peligro que existe grandemente en la iglesia, porque los profetas y los apóstoles trabajan unidos, como decía el profeta James, están unidos para traer la edificación al cuerpo de Cristo y para activar la próxima generación. Amén. Si no hay un propósito en tu ministerio, mejor es que no ministres, porque sinceramente tu don profético lo que está haciendo es más daño que otra cosa. ¿Cómo? Especialmente yo he visto personas que fluyen en don de ciencia, don de conocimiento, don de revelación, pero no se ubican en una iglesia local y eso puede causar problemas, como ha causado problemas doctrinales. Si tú no estás ubicado en una iglesia local, mejor no ministres, porque sinceramente desde la iglesia local es que nosotros podemos salir a ministrar bajo autoridad apostólica. La autoridad. Porque la Biblia dice claramente y fielmente que a los primeros que Dios llamó fueron los apóstoles, los segundos fueron los profetas. Específicamente dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando que Dios puso primeramente apóstoles y segundos profetas. Yes. Que tenemos que ser supervisados por un apóstol, no cualquier apóstol, pero un apóstol de Dios que entiende el propósito del ministerio quíntuple. Porque en Jesús funcionaron los 5 ministerios, pero ningún hombre tiene el poder de funcionar en 5 ministerios, sino en un solo ministerio. Come on. Aleluya. Basado en ese término fue que yo escribí el libro, para traer orden a la iglesia, traerle revelación sobre el ministerio profético y el orden porque el ministerio profético tiene que ser supervisado, porque la palabra profética, cuando se ministra, tiene que ser supervisada por alguien que esté a tu lado, porque los profetas, cuando profetizaban, tenían supervisores al lado que estaban siendo continuamente motivados por otros. Por ejemplo, Pablo y Silas. Pablo era apóstol, Silas era profeta. Así que trabajaban juntos, unidos en el mismo propósito. Apóstol, adelante. Eso está poderoso, apóstol, que estás compartiendo y quiero poner una escritura de fundamento sobre eso, porque lo tenía en la agenda que lo tocáramos en Primera de Corintios, capítulo 14, es que habla específicamente de las dos áreas, habla del don de lengua y del don de profecía y habla del profetizar.
Y qué importante esto, porque cuando no se tiene el fundamento escritural, la gente hasta se ofende de que sean supervisados. Se ofenden si son juzgadas su palabra, mas sin embargo, escrituralmente es el orden de Dios. Dice en Primera de Corintios, capítulo 14, desde el 22 en adelante, ahí está poderosa esa escritura, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Escuchen bien, lo estoy grabando y quizás se lo pase por ahí a alguno, porque la gente se reúne en el templo de creyentes y está todo el mundo hablando en lengua y habla en lengua y habla en lengua y habla en lengua. Y al final nadie fue edificado. Sí sentimos una gloria linda, sí sentimos unas cosquillitas hermosas y gloria a Dios por eso, pero mira lo que dice el canon escritural. Mira lo que dice la palabra. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice, sino a los creyentes, dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas son señal para los incrédulos, pero la profecía es señal para los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, ya lo dicen, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Mire el orden. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y los demás juzguen. Y si y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero dice al final, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Yo les voy a dejar esa bomba ahí a ustedes para que ustedes edifiquen con ella. Porque yo veo gente que porque está recibiendo algo y no lo pueden decir, es que la tercera guerra empezó, la bomba atómica o nuclear la soltaron, cuando aquí dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, Dios vela más por el orden, ¿verdad? De la reunión de adoración a Él, que lo que por uno pueda decir que vaya en contra o que cree una confusión o un desorden en medio de todo lo que se está haciendo para Dios. Adelante, profe Jane. Sí, el orden siempre ha sido el corazón del Padre, y eso lo vemos desde el principio de la creación. La tierra estaba desordenada y vacía, y Él la ordenó. El orden siempre va a ser el fundamento primordial para que el ministerio apostólico y profético
maduros de una iglesia local, ¿verdad? Puedan funcionar, porque el orden es lo que hace que la iglesia o la eclesía se mueva hacia adelante. O sea, no se puede estar hablando dos cosas totalmente diferentes, porque primero que nada, Dios es un Dios que otorga visión a la cabeza, ¿no? ¿Y quién es la cabeza? Pues al que le ordenó levantar la obra, o el centro, o la congregación. Los profetas están para edificar en base a eso. Amén. Que los profetas nunca van a estar para ir en contra de lo que Dios reveló ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué orden hay en eso? O sea, ninguno. Y cuando vemos ese principio, vemos que entonces lo que ahorita el doctor Israel mencionó sobre quién es la piedra angular. Hay una escritura que me llama mucho la atención, Mateo 21:44. Déjenme si lo encuentro. Mateo 21:44. Y esto es muy poderoso, hablando de ese orden. Mateo 21:44. A ver si lo encuentro aquí. Hacía mucho que no hablaba o leía español. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor, apóstol, si lo Ok. tiene ahí. 21:44. Sí, así es ese. 44, sí, 44. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El peso del orden, el que esté fuera de orden, como Yeshua es la piedra angular de los apóstoles y los profetas, lo que esté fuera de orden, Yeshua mismo se va a encargar de donde él caiga, ese peso de gloria caiga, Yes. lo que esté desordenado lo va a hacer polvo. O sea, en otras palabras, se desvanece todo plan de las tinieblas que quiera buscar contrarrestar la voz del apóstol, la voz del profeta que trabajan en equipo. La piedra angular va a velar por ello. El apóstol Israel acaba de traer un punto bien poderoso, y es que vemos los dones en Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12, vemos que los dones los dio el Espíritu Santo, pero la extensión del quíntuple fue Yeshua mismo, porque es una extensión de él. Entonces, no se le puede olvidar a la eclesía que si el fundamento está en apóstoles y profetas, y Yeshua es el centro del apóstol y del profeta, por eso es que se requiere de madurez para que ese equipo pueda funcionar correctamente en la eclesía hoy, a favor del reino. Todo lo que esté fuera de orden. Yo voy a decir algo y voy a dejar esto para que el apóstol se goce. Yo recuerdo que años atrás, yo empezando, quien fue en esa ocasión, ¿verdad? El doctor Medina, quien fue mi papá espiritual por muchos años. Recuerdo que cuando el doctor Israel llegó a la vida de Osana, el apóstol dijo, es barátalo. Te acuerdas de eso, apóstol Israel? Me acuerdo. El apóstol Medina le dijo, mira, llévatelo a las naciones, úsalo, pero así fue la expresión, dijo, es barátalo. Rómpelo. Rómpelo. Esto hoy, apóstol, es algo que la nueva generación va a necesitar. Si un doctor Israel estuviera, que lo vamos a ver, eso vuelve, pero en lo que es, pero cuando el doctor se movía, que podía caminar y podía moverse y iba de nación en nación a ministrar, le temían, porque el doctor Israel no le temblaba la boca, no le temblaba el carácter profético para corregir en el momento y donde fuera. Recuerdo una vez en Colombia que él me dijo, quiero que compartas y des tu testimonio y yo no sé qué. Y era una de mis primeras veces en las naciones. Y recuerdo que me corrigió frente a la congregación. ¿Te acuerdas de eso, apóstol? De acuerdo, de acuerdo. Y el apóstol me corrigió frente a la congregación en un viaje internacional. Entonces, si eso ocurriera hoy, apóstol, esta generación no lo va a tolerar, lamentablemente. Siempre y cuando esta generación de hoy de verdad quiera abrazar los mantos de hombres, como en este caso el doctor Israel de Jesús, ¿verdad? Que yo bendigo su vida porque parte de yo ser mentoreado fue a través de su vida, los viajes que hicimos, el yo ver cómo administraba sus actos simbólicos proféticos de milagros
portentosos, milagros poderosos. ¿Cómo? Por él obedecer lo que el Espíritu le indicaba hacer. Y yo vi eso. Yo crecí en eso. Yo pude ser testigo ocular de eso. Entonces, eso hace falta hoy. Eso hace falta para nuestra nueva generación, que si te corrigen, te dicen algo, no te molestes. O sea, tómalo como parte de tu crecimiento profético. Si hoy día tú no le das el micrófono a alguien, la trompa la tienen de aquí a Japón, o les dices algo y no te quieren profetizar más. Entonces, yo creo que personas como el doctor Israel, yo doy gracias a Dios que todavía lo tenemos en Amén. nuestras vidas al Yes. presente, porque ese balance de orden en la iglesia es necesario. Es necesario. Eso yo lo vi, yo vi ese mover profético a través de él, un Kevin Leal, ¿verdad? Vi a un John Eckhart que se mueve proféticamente bien fuerte. Entonces, ver a estos generales, hoy día que todavía los tenemos gracias a la misericordia del Señor, ese orden es necesario y honestamente lo profetizo hoy, ese orden vuelve a la iglesia, apóstol. Yes. Come on. Ese orden vuelve a la eclesía más que nunca porque es necesario. Hoy día cualquiera se llama profeta. Lo voy a decir ¿verdad? Y suene como suene, espero que me perdonen, pero hoy día la gente cambia más de título que de ropa interior. Come on. Yes. Y hoy necesitamos entender que tienes que ser procesado. Todos vamos a ser procesados en este caminar. O sea, aquí nadie se va a escapar de que no, yo tengo un llamado, Dios me llamó. Dios te llamó. Entre más Dios te confíe, más Dios nos va a demandar, apóstol. Y eso va a traer orden a la eclesía, al cuerpo de Yeshua. Y yo creo que ese orden va a ser necesario que lo volvamos a ver hoy en la iglesia de una forma, yo lo voy a decir, desesperante. Es necesario porque hoy todo el mundo quiere ser reconocido en sus títulos, pero no vemos los frutos. Y entonces es necesario que el apóstol y el profeta, pero Yeshua como la piedra angular, y el carácter de Yeshua él fue un profeta, pero todavía lo reconocen en el Viejo Oriente, lo reconocen como que, como un profeta. ¿Por qué? Porque Yeshua cuando venía y hablaba, dejaba caer la palabra como una piedra, ¿verdad? Como un martillo, como dice la escritura en Jeremías, que la palabra era como martillo que quebranta. Yes. Entonces Yeshua es ese martillo que va a quebrantar, trayendo orden nuevamente a través de bocas apostólicas, de bocas y proféticas en este tiempo. Así que yo bendigo al Señor porque pude traer un poquito de gozo al corazón del doctor Israel, porque él se acuerda de eso. Él se ríe. Él se ríe porque muchas veces me corrigió y públicamente, apóstol, yo te quiero dar gracias. Yo, si nunca lo he podido hacer público, hoy lo hago público. Te doy gracias por eso, porque esa corrección siempre llegó en el momento preciso. Y si hoy a veces soy o puedo sonar estrillante, es porque pues, tuve un maestro como tú, que era pesado en la palabra profética, en la corrección, en el modelo del orden en la eclesía. Así que los dejo con eso. Los tiro ahí para que... Profeta, el Señor me dice que te diga que tu tiempo ha llegado para la isla de Puerto Rico grandemente. Y hay una unción fuerte que va a soplar sobre tu vida y te va a levantar proféticamente como un general en la isla para el gobierno, en el ambiente político, en el ambiente social, en el ambiente económico. Y el Señor te dice, no te preocupes por tu finanza, yo tengo en tus manos, en mis manos, tu finanza. Y voy a darte un favor y una gracia sobrenatural. Así que las señales y prodigios y maravillas van a suceder en tu ministerio poderosamente. Eso dice el Señor. Aleluya, aleluya. Praise God, aleluya. Precisamente de eso queremos, cerrar este espacio con una voz profética sobre nuestra tierra. Puerto Rico está en un tiempo glorioso y necesitamos que los profetas fluyan con el corazón de Dios. Adelante, profe. Perdone, apóstol, pero yo siento igualmente una palabra para Puerto Rico poderosa. Siento que Dios va a visitar a Puerto Rico con una bomba de tiempo. Amén.
viene una revolución del espíritu sobre iglesias locales y la iglesia vuelve a su lugar normal y Dios va a comenzar a levantar una nueva generación con una voz profética fuerte, poderosa en la isla de Puerto Rico y la isla de Puerto Rico se va a conocer como una isla profética porque su nacimiento fue profético y vuelve a su principio. Así que y usted está señalado para ser un instrumento de Dios en la isla de Puerto Rico para causar una revolución en la nueva generación y Dios te va a usar poderosamente en esta nueva generación en la isla y te va a dar una gracia y un favor poderoso como nunca antes en tu vida ha existido y la sabiduría de Dios va a estar en tu boca y la ciencia de Dios y el conocimiento. Así que echa para adelante en el nombre del Señor. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lo recibimos y estamos al servicio del reino, al servicio del Dios eterno y glorificamos al Padre por lo que Él nos permite hacer y poner un granito de arena en esta edificación tan alta, grande, que es el reino de Dios. Profe, ¿alguna palabra profética o alguna palabra final que quieras compartir? Sí. For the Lord says for the local church. La iglesia dice para la iglesia local. The Lord says for the local church. El Señor dice para la iglesia local. The shaking that took place in many houses in Puerto Rico El temblor que tomó lugar en muchas casas en Puerto Rico was necessary to shake that which was not from my heart, fue necesario para sacudir lo que no pertenecía a mi corazón, because I'm going to raise strong apostolic churches around the globe of Puerto Rico. levanto iglesias apostólicas fuertes alrededor del planeta Of the island of Puerto y Rico. de la isla de Puerto Rico. The Lord says, I'm coming to shake the foundation, Vengo a sacudir el fundamento. and I'm going to raise apostles and prophets in the local church again, says the Lord. Levanto profetas, apóstoles en la iglesia local nuevamente. And my spirit shall move in a supernatural way. Mi espíritu se va a mover de forma sobrenatural. My grace and my anointing shall increase. Mi gracia, mi unción se va a incrementar. If I'm going to raise the Samuels and the Jeremiahs again, Levanto a los Samuel, a los Jeremías nuevamente. I shall raise also the Deborahs and the Esthers. Levanto a las Déboras, las Esteres. For what, says the Lord? ¿Para qué? Dice el Señor. To prepare them, for they can infiltrate the government in Puerto Rico. Para prepararse a infiltrarse en el gobierno de Puerto Rico. The Lord asked the leadership in Puerto Rico, why are you so concerned? ¿Por qué te preocupa tanto? Pregunta el Señor a los líderes de Puerto Rico. What is taking place in the government? Lo que está tomando lugar en el gobierno. I warned you about it. Yo te advertí. But the Lord says, still, my spirit is going to move powerfully, says the Lord. Pero todavía mi espíritu se va a mover poderosamente. And my hands shall fulfill that which I spoke through the prophets of old. Mi mano va a cumplir eso que le hablé a los profetas del antiguo. And the Lord says, Puerto Rico, you belong to me. Puerto Rico, tú me perteneces. You are rich in land. Eres rico en la tierra. You're rich in gold. Eres rico en el oro. You are rich in everything that I've blessed you with. Rico en todo con lo que te he bendecido. And the Lord says, that is coming back to the surface of this island. Eso regresa a la superficie de esta isla. Church of Puerto Rico, I give you a new breath of my glory. Iglesia de Puerto Rico, te doy un soplo nuevo de mi gloria. And what came to shake you, Y lo que vino a sacudirte, what came to destroy you, lo que vino a destruirte, the Lord says, I used it to fortify your faith. lo uso para fortificar tu fe. And I increase faith in my leaders. Incremento la fe en mis líderes. And the Lord says, those who stood faithful to the calling, Aquellos que permanecieron fieles al llamado. get ready for the second glory that is coming to Puerto Rico. Prepárate para la segunda gloria que viene para Puerto Rico. Like in the days of Habakkuk, Como en los días de Habacuc, my glory is coming, mi gloria viene and it's coming greater. y viene aún mayor. You shall see Verás order again in my house. orden de nuevo en mi casa. And that order
orden shall call the attention of the government in Puerto Rico. llamará la atención del gobierno en Puerto Rico And they will recognize y van a reconocer the need they have of leaders in the church. la necesidad que han tenido de líderes en la iglesia. Government of Puerto Rico, get ready Gobierno de Puerto Rico, prepárate to receive and embrace the apostles and prophets that I'm going to send you. para recibir y abrazar los apóstoles y los profetas que te envío. The Moses and the Aarons. Los Moisés y los Aarones. You shall receive them again. Los volverás a recibir. You shall receive the Elijahs again. Recibirá los Elías de nuevo. So the Lord says, get ready Prepárate. for 2026. El 2026. I shall bring together the heavens and the earth. Yo unificaré nuevamente los cielos y la tierra. And once again, Una vez más, I shall visit you with my grace and my anointing. te visito con mi gracia y con mi unción. And the riches Y las riquezas that belong to my house que pertenecen a mi casa shall come again to your hands. en tus manos. Only be good stewards, Solo sé buen mayordomo. and you shall see the church advance, La iglesia avanzar. says the Spirit of the Lord. Dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yeshua decía continuamente, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, a sus hijos. Yo quiero cerrar esta transmisión trayendo el corazón del liderato de la iglesia, que es tiempo de entrar en un alineamiento con el cielo, con el reino de Dios, porque el Espíritu Santo le está devolviendo el gobierno a la iglesia. Ahora está de parte de la iglesia abrazar ese gobierno apostólico y profético para la última y más grande confrontación, pero también la más grande cosecha que nunca nuestros ojos habían visto, porque nunca llega recompensa sin antes venir oposición. Pero cuando el ejército de Dios está alineado y cada uno está en su lugar, las puertas del Hades, dijo Jesús, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Si pudiéramos entender el paralelismo profético que hay de lo natural y lo espiritual, entenderíamos lo que está pasando con la iglesia del Señor. Hace unos días atrás, el gobierno ruso hizo serias amenazas al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano no se cruzó de brazos, sino dijo, nosotros sabemos lo que tenemos y no hemos perdido una batalla en la historia y estamos listos para enfrentar las consecuencias de lo que sea. Cuando el enemigo se levanta como se levantó Goliat a amenazar a Israel, a toda una nación, se necesitó un David que dijera, tú vienes contra nosotros con tus espadas y todo eso para nosotros, pero nosotros vamos a ti en el nombre del Dios eterno, y tú has retado a los ejércitos del Dios todopoderoso. Y yo creo que esta batalla no es en nuestras propias fuerzas. El Dios eterno está a nuestro favor y su ejército está con nosotros para garantizarnos la victoria. Tomemos nuestro lugar y permitamos que el reino de Dios sea establecido con poder. Apóstol, ¿tienes algo al final que compartir? Adelante. Sí, tengo algo que decirte, Apóstol Jerry. El Señor te ha dotado con una sabiduría sobrenatural y Él la va a usar en Puerto Rico poderosamente con el gobierno y con el ambiente político. Así que prepárate, porque eso está a punto de suceder brevemente. Amén. No solamente en días por venir, sino en horas por venir. ¿Cómo? El Señor te va a usar poderosamente en la isla de Puerto Rico con una voz apostólica y profética. Y Dios te va a usar para traer un orden apostólico en la isla y una revelación sobre el ministerio apostólico poderosamente, con mucha integridad y con mucha unción. Así que esa es la palabra del Señor para usted en el día de hoy. Gracias. Lo recibimos y realmente esto nos eleva la vara, pero
Dios es el que nos escoge, Él es el que nos capacita, Él es el que nos impulsa. Hay cosas de Dios que se están gestando, que están siendo preparadas para entrar en acción muy cercano, muy prontamente. Así que recibo esa palabra de todo corazón, apóstol, y agradezco a Dios por sus vidas. Gracias, profe, por estar con nosotros en esta tarde. Creo que hemos tenido un tiempo glorioso y debemos seguir esta temática, y tengo en mi corazón más adelante seguir integrando ministerios, ministros en este tipo de diálogo, porque de alguna manera nosotros tenemos que ser puentes y comenzar a romper esas barreras que nos han distanciado, y que el enemigo ha sido el único que ha tomado beneficio del distanciamiento que ha habido en el cuerpo de Cristo. Así que Dios nos ayude en esa asignación, pero yo creo que Puerto Rico está en el corazón de Dios para un tiempo como este. Así que les bendigo, Amén. gracias por su tiempo, los amamos. Gracias. Bendición. Shalom. Shalom, la paz de Dios.